Transmitiendo en vivo. Uh, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy se viene un vivo maravilloso. Estamos acá con la luz infrarroja. Hola, hola, Vero. ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui? ¿Cómo andan? ¿Se va uniendo la gente? Qué bonito, qué bonito. Vamos a hablar de algo súper importante. Algo... Estás rojo. ¿Tiene Vero? Hola, Vero. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escucha? Yo te escucho bien, ¿tú me escuchas a mí? Te escucho bien. Sí, sí. A ver, vamos a... No quería tanta luz, pero creo que no me veo bien antes. Ahí va, ahí va. Yo te veo súper bien. Genial, genial. ¿Cómo estás? Espectacular. Bien, bien. Bueno, un placer que Un estés gusto. acá. El placer es mío. Hermoso. Bueno, bueno, Vero, si querés, vamos a dar comienzo a esta charla, como para ponerla en un marco. Dijimos que se iba a llamar Nutrición Biológica para tus mascotas. ¿Sí? Ahora, para los que no te conocen, porque hay muchos que no te deben conocer, otros que sí, si querés contanos a qué te dedicás. Vale, bueno, mi nombre es Verónica Narváez, soy veterinaria ya desde hace 12 años y en los últimos 5 me he dedicado al 100% al tema de la alimentación. Y en el caso de la alimentación natural, ¿no? Regresar a lo que es real, una nutrición real para perros y gatos. Básicamente es abandonar los ultraprocesados, abandonar estas comidas de bolsa balanceados, pienso, perrarina, el nombre que se le dé en cada país, y alimentarlos como su fisiología necesita. Y eso es básicamente a base de comida real, carne, órganos, lo que sus ancestros comieron. Es más o menos similar a lo que venimos en esta tendencia, lo que tú vienes hablando, por ejemplo, de nosotros como seres humanos regresar a lo ancestral, ¿no? A lo que nos trajo hasta aquí hoy, y eso no son los ultraprocesados. Claro, totalmente. Por eso es que me resuena tanto y estamos acá unidos para compartirle a la gente este mensaje, ya sea, por eso pusimos nutrición biológica, ¿no? Porque hay algo que nos une, que es la biología, es la lógica de la vida. ¿Y vos cómo llegaste, por qué empezaste a estudiar todo esto, que no es tal vez lo que más te enseñaron mientras estudiabas en la academia, en Sí, la no, facultad? no es la que más me enseñaron, no nos enseñaron absolutamente nada de esto y esto es un punto que siempre hablo también porque la pregunta es bastante frecuente del hecho de por qué yo estoy hablando de esto y la mayoría de los veterinarios no o aún no. Y el punto número uno es entender que como médicos y como veterinarios en general no hay ninguna facultad en el mundo que hable sobre la alimentación y la nutrición de perros y gatos. La formación que obtenemos en la universidad del área de alimentación y nutrición va exclusivamente basada al área de producción, lo que es animales de engorde, cerdo, vacas, pollos, etcétera. Para perros y gatos eso no se discute, no se habla, para eso están los balanceados. Por lo cual cuando uno sale al ejercicio profesional, realmente nunca consideramos la nutrición como parte importante del ejercicio clínico. ¿Qué me trajo a mí a lo que estoy haciendo actualmente? Básicamente resumido en una palabra, frustración. Veterinaria siempre fue lo que yo quise estudiar y cumplí mi sueño y lo empecé a ejecutar, pero llegó un punto en donde la acción mecánica de hacer día a día lo mismo, de medicar continuamente al paciente, de no ver que estaba resolviendo los problemas de mis pacientes, sino se repetía la consulta, se repetían los mismos problemas, las enfermedades hepáticas, las insuficiencias renales, el cáncer, y que la única solución que yo tenía o la única posibilidad que tenía para ofrecerle a los cuidadores era una pastilla o una inyección y depender de eso y ver cada vez más empeorar la situación de los pacientes, me hizo llegar a un punto de frustración
y me obligó a reconsiderar lo que estaba haciendo. Y las opciones eran o renuncio, porque no me veo haciendo esto más años, o encuentro otra forma. Y esa otra forma me encontró a mí realmente, y fue empezar a escuchar en ese momento a quien fue mi primera mentora, siempre lo digo. Era la única persona que estaba hablando de Venezuela, en Venezuela, sobre la alimentación natural. Y fue como, bueno, ¿de qué está hablando esta persona? Ella también es veterinaria y está metida en todo esto y no entiendo nada de lo que está diciendo. Y eso fue un camino sin retorno hasta hoy de cambiar por completo el mindset. No es abandonar la medicina tradicional, no es abandonar la alopatía, porque eso tiene su lugar, pero no es depender de eso. Hay otras cosas y es donde hablamos de la medicina preventiva, ¿no? Que es algo que generalmente no se aplica. El médico está para curar después de la enfermedad y ni siquiera curamos, sino medicamos. ¿Qué pasa antes? ¿Por qué no prevenimos y no trabajamos antes de que la enfermedad aparezca? Y ahí entra la alimentación. ¿Te me fuiste? Pero ¿O soy yo? no, no, estoy acá, estoy piel de gallina porque me resuena mucho lo que estás diciendo, que es, en mi caso, práctica con seres humanos. También fui a la universidad, con unas ganas de la nutrición, de ver que era súper importante, con muchas ganas de ayudar a las personas. Y bueno, y te encontrás con que en la universidad, nutrición, el abordaje es médico dependiente, básicamente. O sea, al nutricionista no se le da el rol que se le tendría que dar en un hospital, por ejemplo. En un hospital son los médicos los que te dicen qué hacer, cómo hacerlo, están todo protocolarizado. Cuando salís a la práctica clínica te ves que, en este caso, ¿no? De contar calorías, decía la persona qué hacer, qué no hacer, y ver que no funciona. Y ver que no funciona, que no funciona. Entonces, yo me encontraba en el consultorio, atendía 4 horas, 2 horas me quedaba llorando. Porque digo, no, ¿qué? O sea, no, te empezás a frustrar y a decir, esto no es por acá. O sea, te empezás a poner triste de alguna manera, que está bien. Y bueno, y empezás, yo en mi caso, a estudiar más biología, que es muy loco. O sea, estudiar más biología, más evolución, más a ver de dónde venimos, más a ver de empezar, que creo que acá dijiste algo claro, es que nos hacen creer que los agentes de la salud curamos, y en realidad no curamos a nadie. Lo que se hace es tratar. Un tratamiento es algo paliativo. Ese paliativo es, bueno, lo voy sobrellevando, pero hay algo de base, hay una causa que no se aborda, que es el estilo de vida que estamos llevando. Sí, Y tal eso cual, es, tal cual. y eso es algo que entender que nosotros nacemos sanos y que nuestra biología siempre es sabia, por algo está haciendo eso. Por ejemplo, vos ves en los perritos, en los gatitos, en muchos... Bueno, pará, dijiste algo clave. A nosotros nos enseñan, sí, me voy pensando, que esto dijiste de los animales de engorde, Ujú. de, de los chanchos, de las vacas, que de producción, que les enseñan a cómo engordar de manera rápida. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo hacen para que un animal engorde de manera rápida? Una dieta a base de cereales. Así, Bien, pará. gorda de... Una dieta a base de cereales. La pirámide alimentaria, base cereales. ¿Y cuántas veces les dan de comer para que engorden rápido? Absolutamente están comiendo todo el santo día, no paran. Incluso, por ejemplo, en la producción de pollos, que es una de... Todas son terribles en este sistema de explotación, ¿ok? La producción de pollos de engorde y las gallinas ponedoras tienen luz artificial prendida 23 horas del día para que esté el estímulo continuo de comer y puedan poner huevos o engordar mucho más rápido. Esos son los sistemas de explotación a los que están enfrentándose los animales y eso es lo que nos enseñan. Eso es lo que nos enseñan en la universidad. Cuando hablamos de alimentación y de nutrición, es esa parte. Creo que fue en una charla, una conferencia del año pasado, el doctor pionero en este tema de la alimentación, el doctor Ian Billingsburg, estaba dando una charla y me hizo ese clic de que él dijo,
alimentamos a los perros y a los gatos como animales de engorde cuando los damos estos balanceados. Y fue como regresar a la universidad en ese momento y claro, cuando volteas los empaques y ves las etiquetas es exactamente lo mismo, los estamos alimentando como si fuesen pollos de engorde, cerdos o vacas y estamos viendo las consecuencias de las tasas increíbles de obesidad que están teniendo los animales. 60-80% de los animales están obesos. Eso no es natural. ¿Cuándo has visto un animal en su hábitat gordo o con cáncer o con diabetes? No son patologías naturales. Y bien lo dijiste, la biología nos quiere sanos y el cuerpo de cada ser vivo está diseñado para buscar siempre la salud. Si les damos las herramientas. Las herramientas son los nutrientes. Bueno, desde que te escucho y más piel de gallina porque lo que acabas de decir, o sea, dijiste muchas cosas, pero una clave que es cómo hacen para que el animal engorde rápido. Y vos dijiste, le ponen luz todo el tiempo, las 24 horas. ¿Por qué? Porque somos un animal fotosensible. Todas nuestras hormonas son fotosensibles. Hay algo que se llama ritmo circadiano, el núcleo supraquiasmático, que el núcleo supraquiasmático es lo mismo, tenemos todos los animales, que nos dice cuando viene la luz, determinado rayo infrarrojo, eso activa todo el eje hormonal, y tu biología, tu animalito interno, dice, bueno, es de día, ¿qué hacemos de día? Comemos. Entonces, lo que hacen para engordarlo al animal, lo mantienen todo el día de día, le generan una hipersensibilidad a la insulina, porque la insulina se empieza a desequilibrar por la luz todo el tiempo, empieza a haber una disrupción circadiana, pero producto de la luz. Mirá qué interesante, o sea, no los dejan que estén en coherencia con los ritmos naturales, al sol, en la tierra, sino empiezan ahí a desequilibrarle y eso a generar un engorde, ¿no? Uh-huh. Es Sí, súper importante que se entienda, que viene a explicar de por qué está esta luz roja, que intento, ¿no? No es que todos los días tengo la luz roja, a veces tengo luz blanca, bueno, no pasa nada, pero es súper importante que entienda lo que dijo él. sí, sí, tal cual. Y ese factor, o sea, porque terminan siendo muchas cosas las que empiezan a ocurrir mientras más también voy recorriendo este camino, porque creo que coincidimos en el punto de que esto es algo de estudio continuo, nunca sabemos todo, cada día estamos aprendiendo cosas nuevas y yo empecé con la nutrición en este mundo, digamos, de lo natural o de lo más integrativo de la visión de la medicina y en un momento, hace año y medio, pensaba que la nutrición era lo más importante de absolutamente todo. Y mientras más voy aprendiendo, por supuesto que la nutrición es fundamental y es una base muy, muy importante, pero no lo es todo. Hay cosas por encima de la nutrición adecuada que si no cuidamos, tampoco vamos a obtener salud. Y es donde viene el respeto de los ritmos circadianos, es donde viene también la calidad del agua, el ejercicio, la actividad física, el estar en contacto con la naturaleza. El live anterior que estaba con María del Mar, la nutricionadora, estábamos hablando precisamente de eso y de cómo estos hábitos, yo siempre trato en estos live cuando me invitan o cuando tengo invitados en mi cuenta que son de medicina humana, expertos en el área humana, a fin de cuentas somos mamíferos, somos muy parecidos en la biología, de llevar esto a la parte de nuestros animales y es exactamente lo mismo. La importancia y lo natural que es para perros y gatos buscar el contacto con la naturaleza. Naturalmente se exponen al sol, necesitan caminar, necesitan el contacto con la tierra, todos lo necesitamos son los mismos beneficios, son las mismas necesidades. Podemos tener una nutrición fantástica, pero si estamos encerrados en la casa todo el día, no respetamos los ritmos circadianos, no recibimos luz solar directa, la salud va a estar con varias patas cojas. Por eso es que, ¿qué hace un nutricionista humano y una nutricionista de animales supuestamente hablando? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver que todos somos animales y que justamente somos mamíferos. Y la conducta alimentaria, el hambre, es lo más animal y biológico que tenemos. El aparato digestivo es lo más animal y biológico que tenemos,
que no va de la lógica de la razón. Pues nosotros la diferencia entre los humanos y el perrito, yo no sé igual si el perro no imagina, no lo sé, pero que nosotros tenemos una cuestión simbólica, que hay cosas simbólicas que hablamos, que razonamos, argumentamos y nos terminamos autoengañando muchas veces. Por ejemplo, a vos eso no te pasa, a vos un perrito no te dice, no, pero yo lo que pasa es que comí porque en realidad me pasa que entreno 2 veces y como 4 veces porque la cultura me dice que como 4 veces y yo como el postrecito porque me lo hizo mi abuela. Bueno, imagínate, ¿no? Bendiciones por todo eso, pero en el fondo, todo ese bla, bla, bla es una justificación de una cuestión biológica, que es, quiero comer, tengo una necesidad, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es el tema acá? Bendiciones ahí por un gatito, estoy escuchando ¿Qué un gatito. pasó, Uva? ¿Cuál es el tema que vos dijiste? La biología tiende a querer estar sana. Perfecto. El organismo tiende a adaptarse a un entorno, ¿sí? Y generar un comportamiento. Esto es etología básica. Es muy interesante porque etología, vos seguro debes ver etología en la Sí. universidad. Bueno, los nutricionistas, los psicólogos, los médicos no ven etología. ¿Por qué? Porque no somos un animal. Nosotros tenemos la razón que podemos controlar el libre albedrío. Mm. Entonces la etología es la ciencia base de la psicología. Es súper interesante eso. Entonces vos tenés el organismo, el entorno y un comportamiento. Entonces el organismo va a tender a tener un comportamiento que sea coherente con el entorno en el cual se ajustó. Entonces nosotros estamos diciendo que toda biología va a tender a estar sano, a estar bien. ¿Sí? Ahora, pero ¿qué pasa si le alteramos el entorno? Mm. ¿Vos cómo ves todo esto? O sea, este perrito que tiene obesidad, para vos son miles de las causas, ¿no? O caries, vi ahí que había subido un video con las caries. ¿Cuál es el sentido de todo eso? Si te pones a ver, no es nada demasiado complicado. Lo hacemos complicado porque nos hemos separado tanto y nos hemos empeñado tanto en la medicina de ver al cuerpo como partes y no como un todo, que luego cuando vemos el punto de, bueno, pero ¿qué relación tiene la obesidad con la diabetes? Cuando uno es un problema de peso y exceso de calorías y el otro es un problema hormonal, o que tiene ambas cosas que ver con el comportamiento o con la falta de que el animal no está expuesto a la naturaleza. Tiene todo que ver, porque no es como que la insulina trabaja cuando quiere, que no recibe mensajes de la parte emocional del animal o de la falta de actividad física o la falta de vitamina D. Todo está absolutamente conectado. Y el tema con los animales, para bien o para mal, creo que ellos tienen el beneficio, y lo hemos visto muchísimo, por ejemplo, con los diagnósticos de cáncer, que ellos no razonan en ese aspecto de que a la persona cuando le dan un diagnóstico de cáncer, más mata el diagnóstico que la enfermedad, ¿no? Porque el peso de la palabra cáncer, de este diagnóstico y el pronóstico que viene asociado, crea un impacto emocional en el ser humano que debilita absolutamente todo el cuerpo. Entonces la batalla termina siendo más mental, además de con la enfermedad. Los animales no tienen esto. Tú le puedes decir que tiene cáncer, le puedes decir que le tienen que cortar un miembro o cualquier cosa, mientras al perro o al gato no le duela, va a estar feliz, con pata, sin pata, con cáncer o sin cáncer. Entonces, ese aspecto psicológico les da el beneficio de no tener que luchar en contra de eso. Cuando lo maravilloso de la oportunidad que tengo yo de trabajar con cuidadores de animales es el punto de que cuando la persona supera el miedo al cambio, porque todo cambio genera rechazo, genera temor, y empiezan a ver los avances, el cuerpo responde de manera maravillosa. El animal empieza de inmediato, en cuestión de semanas, a mostrar signos de mejorías en todos los aspectos. Con esto quiero tener el cuidado de no querer decir o que se interprete como que con la nutrición podemos sanar todas las enfermedades y es la panacea de curar todos los males, porque no necesariamente, pero sí me gusta hablar mucho de calidad de vida del paciente. Puede ser que ante un diagnóstico de cáncer
no podamos salvar esa vida, y ahí caemos en el punto de que, ¿cuál es el objetivo? El objetivo siempre tiene que ser mejorar la calidad de vida lo más que podamos, y que el tiempo finito que todos tenemos acá estemos lo más saludables, lo más felices y seamos los más coherentes posible. Entonces, venimos en este punto de cuando empezamos a alimentar o a ofrecer los nutrientes que el cuerpo necesita, solo empieza a regresar y a organizarse. En el caso de un paciente obeso, por ejemplo, al empezar a ofrecer los nutrientes, porque una cosa impactante es entender que un paciente obeso usualmente es un paciente desnutrido, porque la obesidad no significa exceso de nutrientes, al contrario, es un cuerpo que tiene una cantidad de cosas retenidas allí, pero porque está carente de los nutrientes reales, no tiene acceso a esa grasa y una cantidad de cosas, en lo que empezamos a corregir, ofrecer las proteínas, los aminoácidos que necesita, los ácidos grasos, estimulamos un poco más la actividad, el animal naturalmente empieza a buscar más movimiento, retoma hábitos que había perdido, y eso es un feedback positivo que empieza a generar que el cuerpo es como una máquina que empezamos a engrasar y empieza finalmente a funcionar de manera óptima. El peso va a ser un reflejo de esa salud. Eventualmente podemos regresar al peso óptimo, nunca es el objetivo es recuperar la salud. Así lo veo yo con los pacientes que tengo con sobrepeso. Que quiero que pese tanto, no, olvidémonos de eso, vamos a resolver, porque que llegamos aquí es por unas deficiencias nutricionales importantes, el peso vendrá después. Necesitamos ganar masa muscular, entonces cuando tenemos suficiente masa muscular, el músculo pesa más que la grasa, capaz y terminamos pesando lo mismo, pero con una condición corporal diferente. Creo que es exactamente lo mismo que las personas. Entonces, volviendo al punto de la pregunta original, la etología de todo esto es que todo se relaciona, todo, absolutamente todo se relaciona, y mientras más también vamos estudiando la importancia de las emociones, que ese animal esté feliz, que esté tranquilo, y también implica cómo estamos nosotros emocionalmente, porque hay un vínculo. Eso que vos decís es súper clave, el tema de que el cuidador del animal genera un vínculo con ese animal, y en ese vínculo que tienen se genera una transferencia emocional, se genera lo mismo que pasa en cualquier vínculo humano, se genera todo un vínculo emocional, justamente las emociones nos conectan. Entonces muchas veces el animal termina expresando o haciéndole de reflejo al cuidador. Generalmente si ese animal es obeso, seguramente hay una historia en esa familia humana de obesidad, ¿sí? Y también, por ejemplo, si es un animal muy agresivo, seguramente también hay una historia familiar de agresividad. O sea, ese animal está muchas veces expresando lo que no expresa el cuidador. Por eso que ustedes los veterinarios también terminan teniendo un rol de psicólogo, porque es como en nutrición infantil. Vos viene el nene obeso, pero tenés que trabajar con los padres. Viene el nene con diabetes, sí, tenés que trabajar con los padres. Además, hoy en día, con la cantidad de información que hay con esto de las leyes germánicas, la bioneuroemoción, la psiconeuroinmunoendocrinología y miles de ciencias, que se empieza a ver todo esto, las constelaciones, que se empieza a generar todo un vínculo que en alguno de la familia expresa algo, por una cuestión transgeneracional, bueno, se empieza a abrir la epigenética, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero el animal también termina siendo como un hijo, entonces también empieza a expresar cuestiones del cuidador. Sí, No sé eso es algo sumamente importante y súper interesante, porque el animal tiene lo propio, y todas estas cosas que tú acabas de mencionar, lo que atrae y la genética de sus padres y de sus antecesores, y lo que la madre comió, y toda esta parte de la historia del nacimiento del cachorro, por ejemplo, una cosa que yo siempre pregunto: ¿el cachorro es comprado, es adoptado, es rescatado? Porque eso nos empieza a dar información de ese momento del nacimiento del cachorro. Y puede parecer que no es importante si estamos en una consulta de un perro de 10 años con problemas alérgicos desde hace 6. Pero sí importa, porque el darme a mí la información de dónde viene ese cachorro, dentro de lo que sepamos, ¿okay? Muchas veces no tenemos la información
completa, pero también la falta de información es información. Si yo rescaté al cachorro de un refugio, evidentemente ya ahí podemos hacer unos cálculos que probablemente ese cachorro estuvo en la calle con muchos parásitos, con muchas garrapatas y todo lo demás, ya nos habla de un sistema inmune deprimido, etcétera, etcétera. Entonces, la historia de vida del animal tiene una información y cuando nosotros adoptamos a ese animal, además de lo propio, el animal empieza a recibir también información nuestra y es esto que tú hablabas. Este vínculo que se forma es bidireccional, así como a nosotros nos preocupa y nos afecta cuando tenemos a nuestro peludo enfermo y nos preocupamos y pasamos malas noches y nos da ansiedad y nos da tristeza, eso mismo les pasa a ellos cuando nosotros estamos ansiosos, deprimidos y ellos no entienden que estamos, no sé, estresados por el trabajo o lo que sea. Ellos no entienden de forma racional, pero perciben ese estrés, esas emociones y las pueden empezar a somatizar. Porque si nos vamos a estos temas un poco más profundos de capaz y trabajos energéticos o misiones energéticas de cada animal, ellos están acá de alguna manera para protegernos. Por eso no es de gratis que sean nuestros compañeros en casa, que todo este trabajo de domesticación vengamos a la par y tampoco es, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Casualidad que actualmente también nuestros animales estén viviendo exactamente las mismas enfermedades crónicas que nosotros. Diabetes, cáncer, obesidad, insuficiencias de todos los órganos, Alzheimer, que en los animales tiene otro nombre, pero es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que ver qué hábitos nosotros les estamos incorporando a ellos que están reflejando exactamente lo mismo. Y volvemos, el punto de las emociones también es importante. Ver, tratarnos a nosotros, siempre también le digo a los cuidadores, sobre todo cuando estamos trabajando con animales que vienen con patologías, tienes que trabajar tu parte emocional si lo quieres ayudar. Tienes que soltar tus traumas, tienes que empezar a trabajar en tu propia salud emocional, en tu estrés, en entender qué cosas es del animal y qué son tuyas, porque si no, no vamos a avanzar como queremos. Porque al animal no lo puedes llevar a un psicólogo, pero tú sí. Y él va a sentir tu mejoría. Sí, y que en algún punto el psicólogo que todos necesitamos de alguna manera es reconectar con nuestra biología. Es la naturaleza, el movimiento, entender la conducta alimentaria que tenemos, porque ahí se esconden muchas cuestiones en la conducta alimentaria. Muchas veces, hoy en día hay tres conductas que están en todos los seres humanos, que es el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión y la ansiedad. Son tres que tienen mucho que ver con el estado de psicosis que muchas veces viven los animalitos que están en cautiverio. Entonces, empezar a trabajar eso desde una perspectiva más biológica, muchas veces termina generando bienestar para todos. Por eso es que si sana uno, sanan todos. Pero esto que vos decís es súper importante, porque pasa también en lo humano, en la familia. Uno que está con mucho estrés, muy enojado, termina generándote un ambiente de esa emoción que obviamente alguno lo va a expresar. Puede ser el animal, puede ser un hijo, puede ser su pareja, lo que sea. Por eso es que lo estamos hablando de una manera súper, súper, súper integral. De entender que obviamente lo emocional es parte de la nutrición también. O sea, una emoción no se puede separar, pero bueno, otra vez, se ha separado la emoción por un lado, el hambre por el otro, la biología por acá, la psicología por allá, y nosotros que venimos es a entender, a integrar, que no está separado. A ver, un pensamiento tiene que ver previamente con una emoción. Primero emoción y después pensamiento. Lo pasa muchas veces, el humano argumenta lógicamente en contra de lo que siente, porque siente que eso que siente puede dañar a alguien. Entonces no dice lo que siente, lo disfraza. Y todo eso queda reprimido. Y eso reprimido en algún momento o explota o se lo transfiere al perrito, ponele. Ay, no, mi perro está enojado, no sé por qué quiere morder a todos. ¿No será que a quién te querés comer?
o qué enojo te estás tragando, o con quién no pudiste expresar ese enojo. Porque capaz no expresaste el enojo con tu jefe por miedo a que te echen. Bueno, empieza a pasar todo eso, ¿no? Empieza a no haber una comunicación asertiva, no expresar lo que sentís. Entonces, lo que no expresás, si no expresás lo que sentiste, lo comés. Te genera ansiedad. Y todo eso obviamente impacta en la conducta alimentaria, que no es casualidad que las personas terminen eligiendo comer a cada rato, elegir alimentos súper ricos, súper palatables, los cereales, los chocolates, bueno, porque en el fondo también está pasando que esa biología está en alerta todo el tiempo, está en este estrés crónico todo el tiempo en alerta y nunca genera esa actividad de parasimpático, por decirlo de alguna manera. Se está siempre en un estado de alerta y eso termina afectando, obviamente, también es otra de las causas de por qué hay tanta obesidad, tanto síndrome metabólico. Porque ningún animal está preparado para estar todo el tiempo en estrés, todo el tiempo corriendo, corriendo, corriendo. Sino también viene la parte del descanso, que es justamente lo mismo que estábamos hablando al principio con el tema de los pollos, que no nos dejaban descansar, ¿cierto? Tal cual. Sí, sí, tal cual. Y es eso, es el todo. Y el tema, por ejemplo, a veces hacen la pregunta de si los animales comen de la misma manera compulsiva que pudiéramos comer nosotros, ¿no? Con toda esta explicación que estás dando actual de cómo nuestras emociones nos afectan en la conducta alimentaria. Y realmente no voy a decir que no categóricamente en el caso de los animales, sin embargo, no hay un patrón definido de que el animal coma guiado por sus emociones. Sí, ciertamente hay un tema de adicción, se ve mucho, sobre todo en los gatos, adicción al alimento balanceado. Incluso es tal el punto que muchísimas veces llega a ser realmente un desafío hacer que el gato abandone por completo los balanceados y reciba comida natural, porque el nivel de adicción que crean, y hay alimentos en particular que son en este aspecto, es increíble, es como si fuese tal cual una droga. El gato se vuelve loco y maulla y es increíblemente desesperante hasta que no le dan ese alimento que está esperando. En el caso del perro tiende a ser un poco más por aburrimiento y aquí vamos a temas de falta de paseo, falta de atención y disponibilidad continua del alimento. El perro termina comiendo porque la comida está ahí. Es como cuando nosotros vamos continuamente a la nevera, que no tenemos nada que hacer, abrimos la nevera y sacamos algo, ¿no? Esta conducta similar. Sin embargo, que el perro está deprimido y come porque está deprimido o come porque está ansioso, usualmente no lo vemos de esa manera. Un ejemplo interesante que pasa, regresando al punto de la biología que siempre busca el equilibrio y la salud, cuando logramos hacer las transiciones, y yo hablo de que primero tenemos que saciar como un hambre celular que el animal tiene, porque es increíble, por ejemplo, con perros, cuando hacemos la transición, la voracidad con la que comen y pudieran estar comiendo todo el día, hasta que llega un punto, un par de semanas luego que estamos ofreciendo la comida y sacamos el balanceado y todo lo demás, que esa hambre celular, yo digo que llegamos como a un punto en donde nutrimos todas esas carencias y el animal entra como que, ok, finalmente estoy saciado y ahora no necesito comer tan seguido. Y muchas veces a los cuidadores esto les asusta porque ya no tiene esa desesperación por comer como tenía antes. ¿Será que ya no le gusta la comida? Y vamos a la educación ahora de, te presento quién es tu perro realmente. Este es tu perro, en este estado de tranquilidad, en este estado de actividad, en este estado de capacidad de jugar y de controlarse a sí mismo, de que cuando es momento de comer, come, pero también puede ayunar por voluntad, si lo quisiéramos ver así. Es en el tema de que está saciado, no necesita comer continuamente, puede comer 1 o 2 veces al día y es suficiente, ofreciendo la comida real, cosa que no podemos lograr ofreciendo el balanceado. Un perro que come balanceado es imposible que ayune porque fisiológicamente no puede, tiene hambre. Su cuerpo le dice continuamente tiene hambre. Por eso los alimentos light o de pérdida de peso no sirven. El perro tiene hambre
todo momento porque lo estás alimentando como si fuese una vaca. Lean las etiquetas de los productos y vean la calidad de los ingredientes. Comparen un alimento comercial común, la marca que ustedes quieran, y tomen esa misma marca y busquen la presentación light. Miren cómo baja dramáticamente de lo poco que ya tenía de proteínas, cómo es mucho peor en los light, aumenta la cantidad de fibra. Ese es un animal que cada 2 horas tiene hambre. Y por más que coma, tiene hambre porque no se está nutriendo. Por eso vienen los desequilibrios hormonales y viene la obesidad. Ningún alimento light funciona. Ninguno. Esa no es la solución. Y ahí está, lo que vos decís es súper súper interesante, porque a ver, el abordaje que nosotros planteamos es integral, son un montón de cuestiones que hay veces que nos superan nuestro propio intelecto porque no lo podés intentar entender con el intelecto, pues son muchas las variables. Pero bueno, vamos a agarrar algunas, vamos a empezar a agarrar algunas. Como por ejemplo esto que estás diciendo de... Lo que estás diciendo básicamente, como para resumirlo y que se entienda súper fácil, es que esos alimentos, primero no son alimentos, yo hago la diferencia de alimento y comestible. Esos son comestibles que se le da al animal que lo que hace es generar un desequilibrio en lo más natural que tenemos, que son los ciclos de hambre y saciedad. O sea, esos alimentos no están hechos para saciar el hambre. O sea, no están hechos para saciar el hambre, están hechos para que tenga hambre todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, desequilibra el sistema de recompensa. O sea, le vuela la dopamina. Básicamente, la dopamina es el neurotransmisor que nos hace mover para buscar alimentos. Si no tuviésemos dopamina, no nos movemos, es lo que nos motiva. Entonces, esos alimentos lo que hace es generar mucha dopamina a niveles que son suprafisiológicos. Pero, ¿qué pasa? Es suprafisiológico lo que está haciendo. O sea, es un estímulo supernormal, que no generaría un estímulo natural. Por ejemplo, el ejemplo es súper fácil. Ese alimento, ese comestible, lo que hace es generar 10 dopaminas, por ejemplo, ¿no? Para que la gente lo entienda hasta ahí. Te genera 10 dopaminas, pero tu célula tiene 5 receptores de dopamina. Entonces, acá vienen esos 5, pero quedaron 5 más dando vuelta. Entonces, esos 5 más que quedan dando vuelta, tu cuerpo lo que va a querer hacer es decir, como que entra en un jaque el organismo. Dice, pará, esto me genera más dopamina, pero es un estímulo supernormal. Entonces, ¿qué elijo? ¿Lo que me genera 5 o lo que me genera 10? Entonces el animalito dice, dame lo que me genera 10. Pero le genera esa ansiedad porque generó más dopamina, pero no tiene receptores. Entonces empieza a generar más receptores de dopamina. Entonces, cuando vos le das un alimento natural, se generó una adaptación. Ese animalito tenía 5, ahora tiene 10. Entonces está esperando que vengan los 10 receptores. Entonces cuando le da el estímulo natural, le genera ansiedad, le genera ansiedad. ¿Qué es lo que nos pasa a todos? ¿Por qué cada vez que comemos carne después necesitamos el dulcecito? Por esa ansiedad. Esto está explicado súper fácil para que lo entienda cualquier persona. Lo que sucede, que eso es una adicción. Es que generó muchos receptores, ahora no lo tiene, entonces la célula queda como despolarizada y esperando, che, pero dame lo que... Y en algún punto lo que estamos haciendo es de a poquito, con ese alimento, con ese comestible, que se le da al animal, que es lo mismo que se le da a un niño, por ejemplo, sacarle la teta materna y darle una leche maternizada, o darle la galletita, o darle el alfajorcito, o darle el fideíto, o darle un montón de comestibles, lo que está haciendo es de a poquito generando una adicción, de alguna manera. Esto de comer cada 3 horas, o sea, no es natural eso, es normal, no es natural. Lo hemos normalizado. Claro, hemos normalizado algo que no es natural y que está trayendo, obviamente, todos los síntomas. Yo lo digo como síntomas, son gritos de tu cuerpo diciéndote, che, dame bola, por favor dame bola, dame lo que necesito. O sea, es su biología, es tu biología diciéndote que algo no está bien, que hay algo que no está en coherencia, que no es algo que está mal. O sea, tu biología por algo está teniendo ese síntoma. Yo intento, o sea, las personas cuando vienen y me consultan por tema de la ansiedad, que les duele el cuerpo, bueno, aprovechemos esto como una oportunidad
para ver qué no estás haciendo, qué estímulo natural no le está dando a tu cuerpo. Y esto es en el tema de la nutrición, de las ingestas, en el tema del movimiento, cómo nos movemos. O sea, a ningún animal vos lo podrías hacer mover de una manera que no le es coherente, que no le es propia. O sea, un animal tiene una biomecánica, que esa biomecánica es una locomoción que le sirvió para conseguir alimento y no ser alimento, de alguna manera. Es muy similar porque nosotros nos movemos. Nos movemos de determinada manera para conseguir alimento y no ser alimento de otra presa. Pero ¿qué pasa en el humano? Que lo cultural termina condicionando por creencias y cuestiones que están en el inconsciente colectivo que empiezan a tener miedo. Miedo a que si no desayuno me puedo desmayar. Miedo a que si no me muevo como se mueven todos, no pertenezco. Entonces se empieza algo súper interesante, que lo que se empiezan a coaptar son los instintos, son nuestro animal interno. Y eso es súper importante. Por ejemplo, vos, ¿qué actividad física recomendás para un perro? O sea, ¿vos recomendarías para un perro que vaya a nadar o que se mueva en un parque? No sé. Realmente lo ideal es que se muevan todo lo que puedan, ¿ok? El tema hoy en día, realmente lo ideal sería que estuviesen en el mayor movimiento y el mayor contacto con la naturaleza posible, entendiendo que la mayoría de las personas ahora estamos en estas junglas de concreto, donde cada vez los espacios verdes son más limitados, donde nuestro tiempo también puede ser más limitado. Ahí vamos como que, bueno, ¿en qué concesiones? ¿Qué tanto lo puedes sacar que te comprometas? Mínimo 2 paseos al día, mañana y tarde. Ideal temprano a la mañana, previo a la comida, movimientos en ayuno y que cuando regrese coma, porque eso sería lo natural. El animal tendría que salir a buscar comida antes de comer y no a la inversa. Obviamente esto también muchas veces se tiene que ver ajustado dependiendo de las necesidades actuales de ese individuo, porque tengo pacientes que, por ejemplo, no toleran ayunos, no toleran actividad física en ayuna. Obviamente ya hay un problema de base, no es que ese perro no pueda llegar a eso, sino tenemos una condición previa que en este momento lo imposibilita trabajar sobre eso para llegar a la sanación. Pero lo ideal sería mínimamente 2 actividades al día, mañana y al atardecer, si puede ser 1 a 2 horas cada una de las salidas ideal, caminar, trotar. Las personas que tienen la bendición de vivir cerca del mar o ríos o fuentes de aguas naturales, que el animal salga y corra y nade y tome agua y se mueva como un animal, es lo ideal. Pero eso, mínimo 2 paseos al día, dentro de lo que podamos. Si podemos estar en parques con grama, con contacto con árboles y demás, ideal. Si no se puede, no pasa nada. La actividad física mínima es lo indispensable. Porque volvemos, ese es este tema. Hay un ideal al que todos quisiéramos apuntar, que viene a ser este movimiento, este contacto con la naturaleza continuamente, el tener paneles solares, el tener estos filtros de agua maravillosos, el comer carne de pasto y todo lo demás, pero hay una realidad. No todos tenemos acceso a eso continuamente, ni a todo. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo? Ya eso es bastante. Y cada vez dar pasos un poco más, porque cuando nos vamos sintiendo mejor, cuando vamos viendo que nuestro animal también se va sintiendo cada vez mejor, vuelvo, es un camino de ida, cada vez va a buscar más. Bueno, ¿cuál es el otro paso que puedo dar? ¿Cuál es el otro paso? Cambiar el bombillo por luz roja, vamos a hacer eso. ¿Cuál es el siguiente? Y así, y vamos avanzando, y cuando te vienes a dar cuenta, han pasado 2, 3 años donde has cambiado por completo todos tus hábitos de vida, te sientes cada vez mejor, tu animal está cada vez mejor, todo el mundo está más feliz y no fue tan difícil. Empezar capaz y es lo más complicado, pero después es un camino de ida, siempre digo, es un camino de ida. Y eso que vos decís es súper importante. Yo más que nada dirigiéndome sea algún nutricionista, algún médico ahí que trabaja con humanos, que es, yo lo que veo mucho, el tema que el humano, a diferencia del animal, es que quiere controlar todo, quiere saber cuándo tiene que comer, saber cuándo tiene que moverse, saber todo y controlar todo, todo controlado, cuánta cantidad de esto tengo que comer, cuánto del otro, cuánto... Bueno,
Y ahí viene el tema, que lo que te enseñan en la universidad es que igual la persona la tenés que ordenar, que tiene que comer a tal horario, tal horario, tal horario, tal horario, tal horario, 4 a 6 veces por día, entrenar a tal hora, a tal hora. Y eso es lo que lleva a, primero que bueno, son recomendaciones que no son coherentes con lo que nuestra biología necesita, que es primero moverse, si puede ser en la naturaleza mejor, abajo del sol, con la menor cantidad de ropa posible, después comer, porque primero nos movemos, después comemos, llevar un estilo de vida que sea, o sea, que tu trabajo sea una pasión, que te guste, que cuando empiece a aparecer estrés, que no puedes dormir, que descanses, que tengas tu tiempo de descanso, bueno, eso sería como un ideal, ¿no? Pero algo súper importante que es cambiar el abordaje nutricional de las personas, que es algo súper simple, que es dejar de nombrar las cosas por desayuno, almuerzo, merienda y cena. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque decir desayuno, vos ya lo asociás con que tiene que ser antes de salir a la mañana, y lo asociás con pan y tostadas, mermelada, algún huevo, bueno. Entonces, decir, voy a tener ingestas alimentarias. Ingestas de comer cuando empiezo a sentir esa sensación de hambre. Y ahí viene la pregunta, ¿pero cuándo? ¿Cómo me doy cuenta que si tengo hambre o tengo ansiedad? Bueno, tenés ansiedad generalmente cuando tenés ganas de comer algo en particular. Y tenés hambre cuando tenés ganas de comer comida. O sea, cualquier cosa porque tenés hambre. Que eso lleva un paso que es un montón. O algo súper importante, que es súper simple. Tomarte un tiempo a la mañana de ponerte 10 a 15 minutos al sol. Nada más que eso. O sea, eso sería como una recomendación. Como antes de empezar a querer controlar qué comer, qué no comer, qué sé yo y todo eso, empezar con, bueno, empezar a hidratarte y a estar más tiempito al sol. Como puedas. Si tenés un patio en el patio, si tenés un balcón. Y ya eso te va a empezar a modificar la conducta alimentaria. Que termina cambiando todo el abordaje, porque generalmente a las personas vos le tenés que decir qué comer, qué no comer, qué hacer. Y hoy cuando tenemos esta visión más integrativa sabemos que, por ejemplo, ponerte al sol, ya eso te va a modificar la conducta alimentaria. Gestionar el estrés, obviamente, eso también. Y dormir de noche. E intentar comer cuando es de día. Ya todo eso te genera miles de cambios en tu conducta alimentaria, que te va a llevar a que tu biología empiece a elegir nutrientes y no tantos comestibles. Eso que comentas allí, por ejemplo, con el tema de los animales, que en el caso, obviamente, aquí el abordaje capaz inicial sí es distinto a como lo estás mencionando con las personas, es sacarnos este chip, ¿no? De que el desayuno, por ejemplo, en Venezuela, los venezolanos el desayuno es una arepa, una taza de café con leche, un huevo, unas caraotas, o sea, es un desayuno potente, que aquí me di cuenta que es todo lo contrario a como ustedes manejan, por ejemplo, el desayuno, es un desayuno mucho más dulce, más pequeño. En el caso de lo que yo hago con los cuidadores asesorados, sí les planteo, porque no sabemos cómo come un perro o cómo come un gato, qué es lo que debe comer y qué cantidades, y ahí sí va la guía de, bueno, vamos a pesar la comida porque necesito que le des tanta cantidad de proteínas y vamos a trabajar en estos son proteínas, estos son órganos que catalogamos de esta manera y esto representa tanta cantidad. Es como empezar a enseñar cuál es la comida de verdad y cómo se ve realmente en un plato, y que veas cómo el animal lo disfruta, y luego vas a ver el impacto que genera en la fisiología del animal. Una cosa que a mí me ha sorprendido enormemente, y no, yo creo que nunca va a dejar de sorprenderme, no importa cuántas veces me lo digan distintos cuidadores de pacientes, es cómo notan el cambio en la mirada del animal, no en los ojos, en la mirada. Sobre todo los cambios más dramáticos son en animales ya mayores, mayores de 7, 10 años, que nos hemos acostumbrado a que cuando llegan a esa edad son más lentos, están como en este proceso de senilidad, nos hemos habituado a que el sufrimiento ya no se puede parar, ya no es el mismo de antes, dejó de hacer muchas cosas, ya no juega, ya no corre,
Y cuando hacemos los cambios y volvemos, empezamos a ofrecer lo que ese cuerpo necesita, es como que regresar al cachorro. La mirada les cambia, el brillo de la mirada es otro. Los animales empiezan a buscar naturalmente hacer cosas que hacía mucho que no hacían. Tomar sol. Salen por voluntad propia a tomar sol. Buscan sus juguetes de cuando estaban cachorros. Entonces son unas cosas que tú dices, ya eso lo vale todo. Que hayamos vencido el cáncer, si el paciente tenía cáncer o cualquier otra cosa, regresar a tener ese vínculo, a volver a ver a ese animal vivo y no simplemente una carcasita allí que se está apagando poco a poco, vale el esfuerzo del cambio. Y todos los cuidadores que han hecho el cambio y han vivido esa experiencia dicen, lástima que no lo hice antes, pero valió el esfuerzo, valió todo el proceso porque es revivir, es ver a un animal otra vez en su esencia. Y también me gusta mucho, y es una de las cosas que más disfruto trabajar, es con cachorros, por el hecho de que estamos trabajando en la prevención real. Un cachorro destetado o un cachorro que comenzamos a los 2, 3 meses con una dieta real garantiza un adulto sano. No sabemos cuánto va a vivir, ojo, nadie sabe cuánto tiempo va a estar en este planeta, pero sí te garantiza un animal que no vas a tener que estar llevando al veterinario cada 2 por 3 por una diarrea, por una alergia, que desde los 4 meses está siendo pinchado 10 millones de veces, que está con todos los tratamientos antialérgicos habidos y por haber, sino es un cachorro feliz, sano, que fue a sus controles veterinarios para sus vacunas y luego no necesitó nada más. Entonces es eso, es realmente conocer, regresar a nosotros, a lo que es natural, a lo que es la salud. Hemos perdido la definición de salud, ya no sabemos qué es ser saludable, nos hemos enfocado en la hiperproductividad, nos hemos enfocado en una cantidad de cosas a costa de nuestra salud y de la salud de nuestros compañeros. Una cosa creo que nos enseñó la pandemia y que lo estamos viendo mucho, que son los animales pandemia, estos cachorros adoptados o adquiridos en pandemia, son animales que hoy están viviendo los efectos de regresar al mundo antes de la pandemia, porque se acostumbraron a 24/7 con el cuidador y ahora el choque de que las personas tienen que salir, el trabajo emocional que hay que hacer en el cachorro, la falta de actividad que tenían antes y ahora es peor, y una cantidad de cosas que volvemos. Tenemos que empezar a ser conscientes de qué necesitamos para ser saludables, ser conscientes también de qué necesita mi compañero de 4 patas. Somos especies diferentes, si bien todos somos animales y somos mamíferos y fisiológicamente somos muy parecidos, también entender que como perros tienen necesidades, como gatos tienen necesidades de su especie, y aquí toco simplemente un punto que tú mencionaste hace ratito, de por ejemplo este perro que por cualquier cosa se quiere comer a otra persona o a otro perro, evaluar si yo no estoy humanizando a ese animal y no le estoy permitiendo ser perro. Estos perros de cartera que no tienen contacto con otros animales, que no pueden estar en el piso, no son perros, sino son peluches, son animales que no están siendo saludables emocional y psicológicamente. Entonces, tengamos cuidado de respetar, caer aquí nuevamente, no todo es nutrición, es importante eso, pero también es importante la parte emocional y la parte emocional del animal. ¿Cuál es el propósito de ese animal? ¿Estoy cumpliendo con sus requerimientos? ¿Le estoy permitiendo la actividad física? ¿O lo tengo como un animal de zoológico que está caminando de un lado para el otro en la jaula? Estos movimientos repetitivos de TOC que crean ansiedad, crean depresión, los animales también lo viven. Entonces, nada, ese llamadito de atención allí, de que reflexionemos en ese aspecto también. Bueno, eso es totalmente aplicable también si hay madres, padres, entender que si tienen un hijo humano, que le tienen que permitir expresar, sus emociones, que se mueva de manera natural, que juegue, que esté en contacto con la naturaleza y que obviamente respeten su ciclo de hambre y saciedad. Que el niño sabe cuando tiene que comer, pero déjenle en la heladera disponibilidad de alimentos que sean alimentos. O sea, porque también necesita
frutas, verduras, carnes, huevos, ya con eso ya está. Y va a comer la cantidad de veces que él lo necesite. Muchas veces los padres tienen miedo también de, pero no me come, come solo una vez, o pasó todo un día sin comer, no sé qué hacer. Bueno, calma, confíen en su niño, que si no come es por algo, si no come un día no pasa nada, seguramente se debe estar limpiando. Y si come una, dos veces por día, espectacular. Y va a comer cuando tenga hambre. O sea, intentar, o sea, como dejarlo en su esencia natural, no intentar como empezar a coaptarle sus instintos para que se ajuste a que ir a la escuela, a esto, al otro, bueno, que es algo que existe, obviamente, pero es confiar en ese niño, Mm. confiar en sus instintos, que lo van a ir guiando. Y darles, es muy simple, darles alimentos reales, a disponibilidad. No importa tanto la cantidad, sino la calidad de lo que comen. Muchas veces hoy en día, que pasa esto? O sea, exceso de o sea, exceso de comida y malnutridos. Porque vos Mm. puedes comer mucho de algo, pero si no tiene nutrientes, estás desnutrido. Entonces empezar a entender que importa mucho más la calidad y que tu organismo necesita mucho menos de lo que te hicieron creer también. Sí, tal cual, tal cual. Es súper Eh, importante. aquí hay un comentario, Catacru. Yo empecé a entender cómo cuidarme cuando empecé con barf con mi peludo. Es un Hermoso. fenómeno y siempre interesante y que a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo comencé con el tema de la alimentación natural con los animales, con todo este proceso que te decía al principio, la frustración y esta búsqueda. Y nunca en ese transitar de, habrá sido año y medio más o menos, desde el momento en que empecé a estudiar eso hasta el momento en que caí en cuenta de mi propia alimentación, no me había cuestionado lo que yo estaba comiendo. Hablaba del tema de dejar los ultraprocesados para los animales, de leer las etiquetas y toda una cantidad de cosas, pero no había hecho el clic hacia mí de si yo estaba evaluando mi propia alimentación. Tuve que verme en una situación de salud bastante complicada para darme cuenta como que, ¿cómo es posible que yo estoy hablando de todo esto y estoy comiendo exactamente lo mismo que estoy diciendo que dejen de alimentar a sus animales, ¿no? Todo en bolsa, todo ultraprocesado, muchos cereales, muchos granos, etcétera? Y fue ahí cuando empecé también todo este camino de recorrido que ahora ha sido de la mano, porque las cosas que he aprendido de la alimentación de animales aplican para nosotros y lo que he aprendido en mi recorrido de entenderme a mí, estudiarme a mí, conocerme a mí, aplica para los animales, porque volvemos allí, fisiológicamente somos muy, muy, muy similares, necesitamos lo mismo porque eso mismo, esa naturaleza, es lo que nos ha traído aquí hasta donde estamos. Y esa naturaleza, queramos o no, siempre se va a expresar. O sea, para bajarle un poco a esto el concepto de emoción, la emoción es algo instintual también, que está ahí por algo, que necesita que se exprese, que tiene un sentido biológico, pero es que necesita ser expresada. Si no se expresa, ese tanque instintual se acumula, se acumula, se acumula y en un momento, ¡boom!, explota. La idea es que no explote, la idea es que se vaya como una olla a presión saliendo, teniendo actividades, un estilo de vida que te permita expresar todo eso que se está ahí acumulando, que te empieza a generar síntomas, de alguna manera. O sea, no, el mensaje es, no le tengas miedo a lo que tu cuerpo te está queriendo hacer sentir, te está queriendo hacer que lo escuches. Cualquier emoción. Encima, en el humano lo que sucede es que las emociones están catalogadas culturalmente. Mm. Por ejemplo, estar triste está mal, tenés que estar siempre alegre, tenés que estar todo el tiempo hiperproductivo. Bueno, empezar también a reflexionar, a repreguntarse, a dudar de todo lo que la mente nos dice, Mm. porque todo lo que la mente nos dice es un condicionamiento muchas veces, y empezar a conectar más con el sentir. Por eso que el movimiento hoy en día para el ser humano es súper importante. Es con qué intención también te estás poniendo en movimiento. No cualquier movimiento es el coherente con tu biología. Eso es súper importante que se entienda. Muchas veces en el movimiento humano lo que sucede es que no se respeta
la locomoción humana, la biomecánica humana. Es súper, súper importante. Como algo súper importante, a vos se te ocurriría, yo este ejemplo lo doy siempre, ¿no? ¿A vos se te ocurriría ponerle calzado a un perrito para que vaya a moverse? Completamente contraproducente, pero ya, y entonces es este tema, dejemos de hacer cosas que no son naturales. Y para vos, ¿por qué es contraproducente ponerle un calzado al animal? Vamos al principio. El tema de los calzados creo que nacieron con un propósito que luego se desvirtualizó, como que se desvirtuó como la mayoría de las cosas que pasan y se vuelve en moda. Una cosa es un calzado en un animal que tenga un problema, no sé, se lastimó las patas y necesitamos cuidar mientras el proceso de cicatrización, o en zonas donde hay mucho, 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 mucho frío y lo vas a sacar a pasear y que no se queme con el frío, son situaciones muy puntuales. Pero empezar a sacar al perro a pasear acá porque no quiero que se ensucie las patas, porque se va a traer una cantidad de bacterias y sucio de la calle y me va a ensuciar, no. Eso no es natural, primero, para el movimiento del perro. Si ustedes ven un perro caminando con zapatos, ven cómo busca quitárselos y eso no es un movimiento normal. Y segundo, vamos al contacto del pisar. Va a alterar primero la pisada del animal, que eventualmente va a repercutir en articulaciones. Y por otro lado, el punto del contacto patas a tierra. Necesitas la transferencia de energía con el piso en el que está caminando, así que por favor no calcen a sus animales. Y aprovechando la ocasión con esto, algo que también aprendí recién, gracias a una colega, empiecen a evaluar también importante los pretales que están utilizando. Yo nunca le había prestado atención a eso. Un pretal funcional que ajustara al pecho y simplemente nos diera seguridad de que no se va a soltar, va mucho más allá. Hay que evaluar bien la manera en cómo están utilizándose los pretales porque muchos bloquean el movimiento del hombro y cuando vemos al animal caminar vemos cómo el caminar no es natural y eventualmente va a empezar a lastimar los hombros, particularmente perros de talla mediana grande. Hay mucha información en internet al respecto. Hay una página que en este momento no recuerdo, que tiene, creo que se llama Mr. Pet, no recuerdo exactamente, pero busquen información, vean la calidad de los pretales, no todos funcionan igual, tampoco todos funcionan para todas las actividades, no es lo mismo un perro que va a salir de paseo que un perro de trineo, por ejemplo, o un perro que vamos a llevar a las montañas y necesita un pretal de seguridad por si acaso, no sé, se cae por las piedras, etcétera. Evalúen eso, no es solo la marca comercial, no es el pretal bonito, ¿qué necesita mi animal para cuidar su locomoción? Total, lo mismo diría en las personas que se mueven, que empiecen a investigar más cuáles son nuestros patrones de movimiento natural, cuáles son nuestros patrones específicos que nos hicieron llegar hasta acá donde estamos. Cómo se mueve, yo siempre lo, fíjate cómo se mueve tu niño, Mm. fíjate el niño cómo se mueve, que me resuena mucho el tema del movimiento, con esto que dijiste de la esencia, del brillito en los ojos. Muchas veces las personas, yo suelo dar prácticas de movimiento natural, en cuadrupedia, que se conecten con el suelo, y empieza a pasar que se empieza a dibujar una sonrisa, se empieza a ver el brillito en los ojos, empieza a pasar todo esto de reconectarse con esa esencia natural, que es el juego, la paz, la alegría, de reconectar con el movimiento sin ningún objetivo en particular, sino simplemente en moverte. Mm. Y el movimiento es súper importante. Y hoy en día es una herramienta esencial que todos los agentes de la salud tenemos y tendríamos que poder prescribir, porque el movimiento es un nutriente y no cualquier movimiento te va a nutrir. Eso es súper Mm. importante que se entienda. O sea, si no sería como comer por comer, como cualquier cosa y creo que eso me va a nutrir y no. O sea, como el movimiento es lo mismo. Y hoy en día hay mucha investigación, hay muchas cosas que hay que ir, bueno, de a poco descondicionándose de un montón de creencias, hoy nosotros los humanos, y empezar a movernos de la manera que, especie específica, por decirlo de alguna manera, de la manera que la naturaleza quiso que nos movamos. Eh, pero bueno, tampoco siempre dejo el mensaje que no es para decir,
esto pasa mucho, uy, no, entonces estoy haciendo todo mal. No, 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 no estás haciendo nada mal. Es de a poco ir estando más consciente, informándote, probando también, probando diferentes herramientas, charlando con tu agente de la salud, con tu entrenador, con tu nutricionista, de empezar a eso, de que haya un feedback entre el paciente y el agente de la salud, que son los dos activos, los dos proactivos, que no es que uno tiene el conocimiento y el otro no, sino que la persona se pueda empoderar y empezar a elegir cómo moverse, cómo comer, en qué lugar, y de a poco ir retornando a esos hábitos más ancestrales, naturales, que son los que nos van a hacer estar bien. Pero sabiendo que lo podés hacer de a poco con conciencia y que un hábito lleva tiempo construirse, pero sí que vale la pena. No es de un día para otro, pero sí que vale, no vale la pena, perdón. Es un dicho que se vale la pena, no, que vale la alegría. Alegría, sí, señor. Vale la alegría hacerlo. Porque es por vos, por las personas que están alrededor, por tu cachorrito. Ujú. ¿Te imaginas salir a correr con tu cachorrito, jugar con tu cachorrito, estar los dos ahí en la naturaleza, tomando el sol? Es súper, súper Yo creo agradable. que estas cosas es simple, hay muchos sitios por donde comenzar. Creo que tú y yo hablamos mucho de la nutrición como capaz y puerta de entrada porque es el área que nos compete, pero cuando empezamos a hablar también de todas estas cosas, el movimiento, la exposición al sol, son también posibilidades de, bueno, ¿te parece que la nutrición es algo de lo que ahorita no te quieres enfocar o no puedes enfocar? Bueno, comienza exponiéndote al sol, como lo decías hace rato, exponiéndote al sol 15 minutos todos los días, comienza por allí, ya eso es dramático. O, bueno, no sé, no puedo comenzar con el sol porque estoy en pleno verano, en pleno invierno en un país que no hay sol. Comienza con el movimiento. Elige algo, pero empieza. Y el mismo punto va con nuestros animales. Elige algo, elige el movimiento, elige el sol, elige la presencia. A veces salimos muy en automático, me toca salir a pasear al perro, porque tiene que hacer sus necesidades y salgo a pasear, pero estoy con el teléfono así todo el paseo. Tómate ese momento para, deja el teléfono en casa o guárdalo, ponlo en avión, lo que quieras, pero está presente en ese paseo con tu animal. Comienza por allí. No puedo cambiar la dieta porque no estoy en capacidad de hacer un cambio completo de alimentación. Comienza a mejorar, lo que yo digo, mejorar el balanceado. Está bien, sigue con una alimentación a base de ultraprocesados, quizá toma en cuenta algunas consideraciones en cuanto a elegir un mejor balanceado, capaz libre de granos, aprendamos a leer un poco las etiquetas y separar un poco lo que es lo peor de todo de lo que es un poco menos malo, y aprende qué cosas puedes ir añadiendo a ese balanceado. Comida real que puedas ir sumando y de a poco vas sumando cambios. El punto, creo que el llamado a esto es comenzar pasos de bebé o baby steps, son grandes pasos. El mejorar el balanceado, por ejemplo, ya es algo dramático. Hay estudios que muestran que simplemente el 10%, solo el 10%, de sacar el 10% del balanceado y sumar ese 10% en vegetales, en carne, en órganos, ya mejora increíblemente la salud del animal. Solo un 10%. Entonces, comencemos por allí. Y luego vas sumando algo. Bueno, ya hice esto, ahora vamos a empezar a salir a caminar todos los días. O ahora vamos a hacer esto otro. Y vas viendo cómo eventualmente cada vez la mejora te va impulsando a seguir, darte cuenta que no es tan difícil. Lo difícil es el Totalmente. primer paso. Después de eso, de verdad que no es tan complicado. No, 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 no es para nada complicado, es primero reconocerlo, hacerse cargo y empezar. No importa cómo. Ahí cuando viene la mente a decirte, no, ¿cómo hago esto? Apagala. No importa. Accionar. Accionar por un lugar. No importa en el estadio que estés. Con alimentación lo mismo. Por ejemplo, si va a la mañana comés facturas, bueno, no vas a pasar de un día para otro a hacer
a dejar la factura. Bueno, pero pará, podés pasarle la factura al pan. Y después del pan, podés pasar a un pan un poco más integral, ponele. Y después Pan del pan lo sacás, pan de masa madre. Y después del pan te haces un pan nube con huevo. Y después de eso ya empezás a ir dejándolo y empezando a que las ingestas sean de alimentos naturales, a conectar con el hambre, a conectar con esa sensación que tener hambre no pasa nada, no es algo malo. Mm. Justamente el hambre es una señal natural que te dice, necesito comer, faltan nutrientes. Nada más. Pero de a poco, lento, gradual, progresivo, pero empezá por algún lado. Si te es mucho eso, bueno, reducí una ingesta. Comés 6 veces por día, bueno, reducí una. ¿No te pones al sol? ¿No podés ponerte al sol? Bueno, empezá a moverte. ¿No te movés de manera locomotiva, biomecánica? Bueno, empezá por algo. Andá a bailar, pero empezá por algo. Que eso te va a traer un montón de cambios. Hoy en día sabemos que la mejor farmacia es la que está dentro de nosotros. Y la mejor manera de estimularla es con el movimiento y con la nutrición. Y con el contacto con la naturaleza. Es la mejor manera. Así que a la gente que está ahí, bueno, esperemos haberla guiado, haberla acompañado en este proceso de conciencia. Y bueno, Vero, te quiero agradecer de todo corazón por tu tiempo, por deleitarnos con tu sabiduría ancestral. Y bueno, el que tenga dudas sobre su animalito, ahí que contacte a Vero. Y, y bueno. No sé si tenés algo más para decir, querés compartir. Gracias a ti de verdad que por la invitación, por permitirme abrirme tu espacio a hablar con tu público, con tus seguidores. Un placer y un honor conversar este rato contigo. Por mí siempre yo pudiera hablar más y más, y sobre todo cuando son conversaciones así tan nutritivas, pero también hay que respetar el tiempo del descanso de las personas, el tuyo y el propio. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron. Cualquier duda que les surja a raíz de la conversación, de la alimentación de nuestros animalitos, en mi feed tiene mucha información. Igual me pueden enviar un DM o enviarme un correo. Todos los medios de contacto están por allí. No duden en escribirme. Gracias. Bueno, gracias Vero, que descanses y ahí seguimos en conexión. Gracias a todos los que estuvieron presentes, nos vemos, descansen y a seguir construyendo hábitos más coherentes con nuestra biología. Así es. Bueno, Un abrazo. nos vemos.